Perfecto. Muy bien. Saludos a todos. Pues bueno, también para quienes no me conozcan, me presento. Mi nombre es Ángel Acevedo y soy docente titular de cursos como Físico-Culturismo Natural y la certificación de entrenamiento de fuerza, que bien podrían ser vistas como una especie de especialización o sea, como un poquito más específicos o avanzados en términos de planificación, tanto de entrenamiento, nutrición y suplementación para la preparación física. Muy buenas tardes. Ya por ahí sí, ya vi que me ubicaron. Pero bueno, si no tenían el infortunio de conocerme o la desdicha de conocerme, pues bueno, un gusto para mí poder compartir información con ustedes en una tardecita más de domingo. En este caso vamos a adentrarnos un poco más al tema de planificación, pero o sea, esto es básicamente un preámbulo, una base para abordar suplementación. Como breve recordatorio, no olviden que este taller pertenece a la certificación de físico-culturismo natural, que justo ayer terminamos el módulo de nutrición y la siguiente semana, el día sábado, iniciamos con el módulo de puesta a punto, donde vamos a entrar en muchos más detalles en torno a la preparación, o sea, la última parte de la preparación para subir a tarima, en donde hay bastantes consideraciones a abordar al respecto, algunas de las cuales vamos a comentar enseguida. Entonces, como siempre, ya seguramente me han de conocer un poco, no hay un tema en el que yo no pueda hablar de la planificación, ¿de acuerdo? Ya bien lo mencionaba el profe Fer en esta última parte del taller, la planificación es básicamente ser organizado y el profe lo abordaba con comentarios como, pues bueno, está bien que te fijes en qué suplementos te pueden ayudar a potenciar tu objetivo o el alcanzar tu objetivo. Sin embargo, si no tienes claras las prioridades desde la base, esto es un balance energético negativo para la pérdida de peso o positivo para la ganancia de masa muscular, entonces andamos bastante perdidos. Hay incluso propuestas o diagramas que nos ayudan a tomar las decisiones para poder abordar el protocolo de forma eficaz y de forma lo más seguro posible o lo más segura posible, ¿de acuerdo? En torno a puntos básicos de planificación que les voy a mencionar para una etapa de puesta a punto, tenemos que tomar en cuenta que si yo hablo de preparación o de planificación para la puesta a punto, es igual de importante mencionar la planificación para el volumen y la planificación para la definición, que son previas a la puesta a punto, puesto que en cada una vas definiendo las condiciones con las que vas a iniciar la siguiente. Es decir, uno de los errores más comunes es que veamos la etapa de volumen como un periodo en el que podemos tomarnos como todo, no a juego, pero como flexibles de más. Esto es, no me importa hasta qué porcentaje de grasa estoy llegando, ¿sí? No me importa qué tipo de hábitos estoy construyendo en esta etapa de volumen y en general abordajes bastante ineficientes. ¿Por qué es importante? Este primer punto que dice delimita el porcentaje de grasa es un punto crucial para poder insertarnos dentro del contexto de preparación competitiva para cualquier medio deportivo, no solamente físico-culturismo, pero particularmente en físico-culturismo, pues está esta peculiaridad de que no nos evalúan una capacidad física o una destreza física en sí, sino que nos evalúan un parámetro estético, donde el porcentaje de grasa y la condición de la masa muscular con la que llegamos es bastante importante para un correcto desenvolvimiento en la tarima. Sin embargo, este punto de delimitar el porcentaje de grasa hace alusión a que en términos de mediano y largo plazo seamos capaces de modificar nuestros hábitos tanto de nutrición como de entrenamiento para poder lograr el no alejarnos tanto de las condiciones que vamos a alcanzar en la tarima. Esto es, no ver la preparación solamente como un protocolo en el que durante una fecha en específico voy a estar en un porcentaje de grasa bajo y fuera de esa etapa de competencia no importa lo que yo haga. Sí importa y proviene literalmente del conocimiento de saber cómo funciona el tejido adiposo y la pérdida de grasa a nivel fisiológico. Lo que les comentaba hoy a los de entrenamiento de fuerza y lo que vieron en su respectivo momento los de fisicoculturismo natural. Si nosotros tenemos claro y hay evidencia a más no poder y nos la pasamos repitiendo como comunidad fitness, que entrenamos, nos toma tiempo, somos pacientes y le invertimos recursos, tanto energéticos, económicos, de tiempo, al desarrollo de las adaptaciones fisiológicas para el tejido muscular, esto es para la ganancia de masa muscular o para el desarrollo de fuerza o ambas, ¿por qué no ver también de esa misma manera a otro tejido como lo es el tejido graso o el tejido adiposo?
este tejido también pasa por diversas adaptaciones que igual toman tiempo, igual toman recursos energéticos. De la misma manera, así como hablaban de diferentes tipos de receptores y capacidades o tipos de tejido graso que tienen diferentes cualidades en torno a usar las reservas energéticas de la grasa de forma más fácil o con una mayor dificultad. Esto literalmente depende también de lo que históricamente, o sea, a lo largo del tiempo, tú vayas construyendo como una serie de hábitos, de tal manera que cuando estés en un volumen y cuando estés en una definición, no haya tanta diferencia de los alimentos que estás consumiendo para que efectivamente la relación que tú tienes con tu alimentación no se vea afectada de forma tan agresiva, que en definición, por ejemplo, no extrañes tanto ciertos alimentos porque aún los puedes consumir, porque sabes planificar y sabes armar protocolos de nutrición con cualquier tipo de alimento, entendiendo que depende de la porción, pero que también de la frecuencia, y de ahí vamos a lograr que sea sostenible y que podamos alcanzar el objetivo aún con peculiaridades en el protocolo que de pronto no son tan bien vistas. El hecho de tener la idea de que debemos restringir grupos de alimentos, ¿sí? Es decir, debo de quitar ya sea grupos de alimentos refiriéndonos al SMAE con diferentes matrices nutricionales ricos en carbohidratos, ricos en proteínas, ricos en grasas, o literalmente tratar de eliminar un macronutriente de la dieta, como sería quitar los carbohidratos en una preparación, no son más que una estrategia que viene del mal entendimiento de lo que es una preparación física. No hay ninguna necesidad de eliminar un macronutriente durante toda la preparación, siendo así que es un punto muy específico como la puesta a punto, ¿sí? El periodo en el que podemos ver que la restricción calórica hace que sea más difícil agregar ciertos alimentos, más este protocolo no abarca la mayoría del tiempo. Creer que tienes que quitar carbohidratos, creer que tienes que quitar, peor aún, las grasas, ¿sí? O consumir cantidades exorbitantes de proteína cuando estás en preparación es un malentendimiento y ahora vamos a ver un poco del por qué, ¿sí? Otra sugerencia que les puedo dar es que cuando ya tengan un entendimiento más asentado de lo que es una puesta a punto, que es la manipulación de macronutrientes, ¿sí? Líquidos, electrolitos y el entrenamiento, por supuesto, para subirnos a tarima, entonces también logren implementar pruebas de semana pico. Por eso les decía que no es durante toda la preparación, sino que son las últimas semanas generalmente, probablemente en un rango de 20 a 12 u 8 semanas antes de la competencia, cuando la restricción calórica puede tornarse un poco más agresiva. ¿De acuerdo? Más, esto no es necesariamente que tenga que ser las 20 semanas, sino que más bien va a depender de cómo evolucione el físico en cuestión. Y dentro de ese mismo periodo de 20, 16, 12, 8 semanas antes de la competencia, que logren también hacer diferentes pruebas de semana pico, que es la última semana previa a la competencia, donde el principio es que ya tengan el físico que van a presentar en tarima. Es decir, si yo tengo 20 semanas, ¿sí? Antes de la competencia, quiere decir que voy a tratar de alcanzar en 19 semanas el resultado o en 18, mejor aún, para poder hacer esto. La semana pico también es opcional, pues es un protocolo en el que eliminamos la mayor cantidad posible de carbohidratos para hacer una depletación de glucógeno, para posteriormente hacer una carga de carbohidratos y conseguir una repletación y por lo tanto un físico que llamamos más pleno, más lleno, muscularmente hablando, y digamos una mejor forma física en tarima. Entonces, hacer pruebas de este protocolo también es crucial, puesto que hay una selección de alimentos específica para cada persona. Hay momentos en los que también vas a buscar jugar con los tiempos que restringes estos carbohidratos o en los que haces la carga de carbohidratos, con qué alimentos vas a hacer esto, qué día antes de la competencia, asimismo también con los líquidos, de tal manera que el protocolo de semana pico es diferente para cada uno de los competidores. Entonces, si nosotros logramos entender cómo funciona la planificación, porque entendemos qué es y cómo funciona por dentro del cuerpo, lo que no puedes ver en torno a la hipertrofia, en torno a la pérdida de grasa, lograremos ser mucho más organizados y así evitar durante la preparación estrategias como los cortes de peso agresivos, que es cuando te están quitando demasiadas calorías durante un periodo de tiempo ya sea corto o prolongado, pues estos protocolos deberían de verse como una opción a la cual voy a recurrir únicamente cuando se presente alguna situación
que no tenía contemplada dentro de la planificación de la preparación. Esto es, estoy haciendo un protocolo agresivo, estoy haciendo un corte de peso, pues porque una, o no fui organizado, o dos, pasó algo que yo no esperaba, que me movió los resultados y por lo tanto tengo que hacerlo. Más no como una necesidad dentro de la preparación, que sigue siendo algo que se sigue viendo bastante y que no es más que un error en la planificación. Además de, por supuesto, tratar de preservar la masa muscular que hemos construido en fases previas como la de ganancia o volumen, puesto que es importante no solamente entender que esta manipulación de macronutrientes, este déficit calórico que no debería de ser tan agresivo en la mayoría de casos, busca eso, busca también asegurarnos que la pérdida de peso sea principalmente de las reservas energéticas de la grasa y no tanto de la masa muscular que hemos conseguido. Aquí les dejo simplemente un ejemplo de un breve cuestionario que les sugeriría, si no tienen acceso a las herramientas que ya les proporciona el instituto, esto es, yo les he mandado diversas herramientas en los grupos de la certificación con cuestionarios de referencia para la valoración de los clientes, y si no cuentan con ello, pueden tomar un screenshot de esas preguntas que son de ejemplo. Esto tan solo es un listado de preguntas que yo puedo utilizar de referencia para darme una idea, y esto es darme una idea, no una regla, de la información que yo puedo extraer de un cliente y que voy a utilizar para que mi protocolo sea lo más eficiente posible, disminuyendo los riesgos también al máximo posible. Debo de conocer no solamente el objetivo, las características físicas del cliente, sino también el contexto psicosocial y también relacionado al estilo de vida con respecto a las actividades laborales que rodean o que forman parte del entorno del cliente. Esta información juega un papel importante, crucial e indispensable para que nosotros seamos capaces de planificar de forma eficiente. Esto es, no omitiendo que mi cliente pudiera tener ciertas dificultades para dejar de consumir ciertos alimentos y entonces no optar por simplemente restringirlos, conocer si mi cliente tiene o no alguna relación con su alimentación, vamos a decir, alterada o irregular, de tal manera que si yo retiro ese alimento, haré pasar por periodos de alto estrés innecesarios a mi cliente, entre otras situaciones más. Por supuesto, adaptar los protocolos de entrenamiento y de nutrición a las capacidades físicas y de recuperación que tiene un cliente. Cabe mencionar que cada uno de estos rubros, que son entrenamiento, nutrición y suplementación, se tienen que valorar de forma individual y especializada, de tal forma que, para que te des una idea, en clases regularmente nos toma de 3 a 6 horas, es decir, 1 a 2 clases, poder meternos un poco más de lleno en la valoración de cada uno de estos aspectos para asignar una cantidad adecuada de estímulo mecánico, llámese entrenamiento, pesas, HIIT, cardioliz o el que prefieras, y la estrategia de intervención nutricional, así sea superávit, déficit o mantenimiento calórico, además de acompañar si es que es necesario para potenciar el objetivo con suplementación, como vamos a ver el día de hoy. Debemos de entender que la planificación comprende el conocimiento de todos estos temas a nivel fisiológico. Tienes que entender cómo funciona el sistema nervioso, cómo funciona el sistema musculoesquelético, el sistema endocrino, el sistema inmunológico y demás sistemas que al final del día tienen una interacción bidireccional, o sea que se comunican dentro de ti sin que tú te des cuenta, pero que podemos detectar ciertas señales o ciertos signos dependiendo de las alteraciones o adaptaciones por las que estamos pasando. Prestar atención a dichas señales nos dará información para poder tomar decisiones adecuadas dentro de la planificación y no solo tener la idea de que yo avanzo quitando más. Por ejemplo, no pierdo peso, entonces quito más y más calorías. No pierdo peso, entonces agrego más y más y más entrenamiento. A veces es útil implementar otro tipo de estrategias en las que simplemente se les da un descanso o un breve periodo de relajación a nivel de estrés fisiológico a los clientes para que puedan continuar con el proceso. Eso es una parte crucial de entender, puesto que aún en la actualidad muchos preparadores siguen viendo esas estrategias como, voy a decir, entre comillas, tonterías, por no utilizar las palabras que estos utilizan, pero haciendo alusión únicamente a que simplemente no están interesados en aprender cómo implementar dichos protocolos, lo cual da lugar a intervenciones ineficientes y que en muchas ocasiones ponen en riesgo la salud, perdón, de una persona. Entonces, para entender el periodo de pérdida de grasa, les voy a dar algunas pautas importantes, puesto que es la etapa o la fase previa a la semana pico o la puesta a punto. La puesta a punto es la última brecha antes de la competencia, y entonces antes de esto está la definición y antes de esto está el volumen, ¿de acuerdo?
Con delimitar el porcentaje de grasa que les había comentado anteriormente, hago alusión a que de forma consciente, y esto es en una charla, tiene que haber una charla donde se le pregunte al competidor cómo es que se siente más a gusto, eso es importante. Tanto el preparador como este competidor definan en qué porcentaje de grasa se van a colocar como un máximo, ¿sí? Durante la etapa de volumen. Dicho con otras palabras, entender que voy a buscar no alejarme tanto del porcentaje de grasa con el que voy a iniciar la definición. Entender que mi porcentaje de grasa en una etapa de volumen no se debe de disparar, tanto entonces como por criterios de comodidad, de adherencia, como por criterios de estética, delimitar un límite, bueno, eso fue redundante, pero asignar un límite superior del porcentaje de grasa, que esto sería, y lo voy a escribir aquí, de qué porcentaje de grasa buscaré no pasarme durante el volumen, entendiendo que a medida que me acerque a ese porcentaje de grasa durante la fase de ganancia, podré implementar protocolos como los minicuts o simplemente déficits pequeños, o sea, en corta duración, tal vez un poco agresivos, para poder continuar en un volumen, disminuyendo el porcentaje de grasa y siguiendo con esa ganancia de masa muscular. Y asimismo, un límite inferior de ese porcentaje de grasa para que nosotros podamos también irnos acercando al final de este volumen o simplemente no alejarnos tanto, ¿sí? Que sería el porcentaje con el que iniciamos o estamos en las etapas tempranas de la definición. Por consecuente, esto tendría valores asignados de referencia. Esto no son reglas, sino que más bien son números que tú puedes utilizar como comparativa. En hombres, aproximadamente un 15%. En mujeres, aproximadamente un 20-22%, como un límite superior. ¿De acuerdo? Y el límite inferior se sugiere en hombres alrededor del 10%, en mujeres alrededor del 15-17%. Esto recordando que el cuerpo de la mujer posee características fisiológicas que la diferencian en su entorno hormonal, repercutiendo también en cómo visiblemente se ve un porcentaje de grasa. Entonces, esto no quiere decir que no te tengas que forzosamente pasar del 15% siendo hombre, sino que delimites algo cercano a ese número como el punto máximo del cual no te vas a pasar. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque estás definiendo también las características o las condiciones con las que vas a iniciar una definición. Si tú inicias un periodo de definición con un porcentaje más alto, significa dos cosas dentro de la planificación. Tienes que ocupar más tiempo, cosa que no es posible porque no van a mover la fecha del evento para que puedas alcanzar el estado físico, y o implementar un déficit calórico más agresivo, en cuyo caso a veces resulta en algo demasiado agresivo, cosa que no buscamos, y ahorita vamos a sentar qué es o qué sería algo más agresivo. Entonces, esa es la importancia de poder también tomar en cuenta qué es lo que pasa durante un volumen, ¿de acuerdo? Ahora, esto también en términos de mediano y largo plazo, lo que nos ayudaría es a poder conseguir una carrera deportiva o una carrera competitiva en fisiculturismo más longeva, ¿sí? Y con la minimización de los efectos adversos relacionados a los protocolos agresivos, como lo son las restricciones calóricas demasiado altas o la restricción de alimentos de forma prolongada. Solamente les hago el recordatorio de que en cualquiera de los casos en los que estemos sujetos a un protocolo que elimina demasiadas calorías de mi consumo de forma prolongada o que restringe o es más bien es y o restringe grupos de alimentos o macronutrientes de forma también prolongada en el tiempo, estamos sujetos a un escenario de alto riesgo para una disponibilidad o un síndrome de baja disponibilidad energética, que se compone o se caracteriza por diferentes factores de riesgo que ponen en un entorno irregular, ¿sí? El funcionamiento de los ejes endocrino, sistema nervioso y por lo tanto también la seguridad del deportista. Para ese tema les recomendaría que puedan profundizar un poco más a través de la lectura por su cuenta, pero tomen en consideración que buscamos minimizar ese tipo de situaciones.
Que desaparezca el ciclo menstrual de una mujer durante una preparación en absoluto no es normal, ¿sí? Y que estemos con una fatiga crónica por alimentación demasiado excesiva en nuestras actividades físicas cotidianas o simplemente actividades cotidianas tampoco debería de ser normal, por lo menos no durante toda la preparación. Quizás durante las últimas semanas, cerca del evento, puede ser un poco entendible, pues ya estamos cansados, viene bastante estrés por subirnos a tarima, la práctica de poses, entre otras cosas, pero definitivamente no es un escenario que deberías de estarse presentando 20, 18, 15 semanas antes de la competencia, puesto que es demasiado tiempo, ¿de acuerdo? Eso solamente son consideraciones generales. Ahora entonces, dentro de todos estos protocolos, es interesante mencionar que debemos de conocer sí o sí los parámetros de composición corporal, llámese cantidad de masa muscular y porcentaje de grasa principalmente, además de las fluctuaciones que van a presentar los cambios en el peso corporal. Debemos de considerar también que por categoría se busca alcanzar diferentes estados físicos. No es lo mismo el porcentaje de grasa que busca alcanzar una persona que va a competir en bodybuilding a una persona que va a competir en men's physique, así como no es lo mismo una persona que va a competir en figura a una persona que va a competir en wellness, ¿sí? Cada categoría cuenta con parámetros diferentes. No es como tan preciso o no hay un valor que yo te pueda decir como de que una categoría busca ese porcentaje de grasa, porque el parámetro no está por sí solo, sino que ese porcentaje de grasa debe de ir acompañado del estado físico en general también de la masa muscular, o sea, que estemos como, digamos, en un buen estado físico y también un buen, y de hecho eso pesa todavía más, un buen desenvolvimiento escénico en la tarima, ¿de acuerdo? Así como el vestuario, entre otras cosas, y la transición de las poses. Ahora, en torno a la pérdida de grasa, también debemos entender que existen tasas de pérdida, así lo vamos a llamar ahorita, tasas de pérdida semanal o ritmos de pérdida también semanal. De tal manera que cuando estamos implementando un déficit calórico, buscamos que estos cambios no sean tan agresivos, tan abruptos, tan rápidos. Si nosotros tenemos una correcta estructura organizada, no debería de ser así. Además de la implementación de cardio y demás, que ahorita voy a mencionar, se busca que esta tasa de pérdida ronde el 0.5% al 1% como máximo del peso corporal total. Con este me voy a detener un poquito más porque es donde suele haber un poco más de confusión. Les pido presten atención a cómo estamos diciendo las cosas. No les estoy indicando que van a perder 0.5% o 1% de porcentaje de grasa a la semana. Les estoy hablando de peso corporal total. De tal manera que lo que tenemos que hacer es una proyección de resultados con base en los números que tenemos. El ejemplo que estuvimos utilizando el día de hoy en las clases de entrenamiento de fuerza era con un sujeto de 85 kilos que entonces buscaría una tasa máxima, y ahorita hacemos un pequeño énfasis en ese máximo del 1% semanal, ¿de acuerdo? Porque es en diferentes condiciones. No todo el tiempo tu ritmo de pérdida será del 1% a la semana, eso es bien importante de definir también. Siendo entonces que este 1% corresponde aproximadamente a 850 gramos perdidos a la semana, ¿de acuerdo? Esto va a estar determinado también por los parámetros de composición corporal, siendo entonces que podríamos resumirlo en la frase de mientras más lejos estoy del objetivo, más agresivo puedo ser con el protocolo. De tal manera que si yo me encuentro como hombre entre un 15 a un 20% de grasa corporal, yo podría esperar esta pérdida del 1% a la semana. Si me encuentro por debajo del 15, esperaría tasas de pérdida más bajas, del 0.75 al 0.5%. Como rango general, tenemos este indicador que nos está diciendo de referencia bajar del 0.5 al 0.8% de tu peso de forma semanal. Y a medida que te acercas más al físico de tarima, esta pérdida sería cada vez menos agresiva. Por ello es que no es sostenible, no es parte de una buena estrategia implementar un déficit calórico durante tantas semanas de preparación, por ejemplo, las 20, 22 que tengas de toda tu preparación hasta el día de la competencia. Es bastante innecesario y más bien habla de la falta de conocimiento para organizar una estrategia con proyección de resultados.
que es algo que lamentablemente todavía abunda bastante. Ahora entonces, lo que tendríamos que ir estimando también es el déficit calórico que vamos a utilizar para llegar a esta pérdida de peso corporal total a la semana. Tenemos otras referencias, obviamente esas las veríamos en clase porque sí es un tema bastante más denso con respecto a los minicuts, pero por darnos un ejemplo, si yo tengo a una persona que tiene esta edad, este peso, 27 años, 85 kilos, 20% de grasa, voy a buscar bajarla a un 15%, y entonces esto lo voy a hacer en un periodo de aproximadamente 6 semanas. Quiero que notes lo siguiente. Si tú hiciste los cálculos correspondientes en el ejercicio anterior, notamos que para 85 kilos, mi 1% de peso corporal total perdido a la semana serían 850 gramos, ¿correcto? Entonces, para alcanzar este objetivo de 85 kilos, ¿sí? Con 20% de grasa, bajar al 15 en 6 semanas, tendría que perder aproximadamente, esto es estimación, no es exacto ni preciso, tienes que monitorear 5 kilos, lo que me da una pérdida de peso semanal de 850 gramos, por lo cual podríamos concluir que este ejercicio es viable. Sin embargo, también tenemos que valorar el déficit calórico que está por utilizarse, puesto que un déficit calórico de más de menos 700 calorías ya se considera agresivo. De hecho, es desde 500 hacia arriba, ya se considera un déficit calórico alto, por lo que periodos más prolongados podrían ocasionar problemas, de tal manera que también tenemos que ver la sostenibilidad del protocolo. Eso se valora dependiendo de qué tan agresivo es y puede durar 2, 4, 6, 8 semanas, también dependiendo de las sensaciones del atleta, más entendiendo que el hecho de que tu deportista, tu competidor no se sienta cansado, no significa que no estés poniendo en riesgo la masa muscular que esté construido, ya que una cosa es el cansancio y otra cosa es hablar de la masa muscular que estamos buscando preservar. No es lo mismo y tenemos que ir valorando cada uno de los aspectos por separado, pero más o menos, y haría falta mucha información, pero algo así es una proyección de resultados que tendríamos que aprender a hacer a más detalle, valorando toda la información obtenida de estos medios o estos cuestionarios y utilizando proyecciones en el tiempo para saber cómo ir monitoreando y qué ir esperando cada 15, cada semana, cada 4 semanas, dependiendo de cada cuánto hagamos el monitoreo. A medida que te acercas más a la fecha de competencia, este monitoreo se hace cada vez más recurrente o más frecuente, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente lo que buscamos también es visualizar el objetivo en términos de las semanas que tenemos para la competencia. Esto es contabilizar las semanas de la fecha actual hasta la fecha de competencia y buscar alcanzar el objetivo una semana o 2 semanas antes de subirte a tarima. ¿Esto por qué? Porque usualmente las proyecciones de resultados no son precisas, como bien te comenté, y puede dar lugar a que simplemente haya semanas en las que te mantengas en el mismo peso o la misma condición física. Hay escenarios en los cuales el competidor está muy estresado por diferentes factores y tiende a haber alguna retención de líquidos que dificulta el monitoreo porque da la ilusión de que no está perdiendo peso o se encuentra en un porcentaje de grasa más alto del que debería. Una vez que el atleta se relaja, es notorio que solamente es una retención de líquidos, pero eso puede suceder. Entonces buscas moverte con anticipación, por lo que teniendo más semanas, pues también se vuelve evidente, entre comillas, que tendrías que usar déficit calórico más agresivo, más esto no es así. De nuevo, sé organizado y no tienes que implementar este tipo de protocolos. ¿Okay? Ahora, usualmente también para protocolos de definición existen otras alternativas. Y bueno, para esto me tengo que poner en el punto de comparación. Anteriormente se utilizaba mucho el concepto de cheat meal o comida trampa. Ahora conocemos un poco más e incluso dentro del curso tratamos de darles herramientas relacionadas a nutrición clínica general, que esto es abordar también el aspecto psicológico y la relación que tiene el competidor con su alimentación. De tal manera que existen personas que, bueno, en general todos nos alimentamos y desarrollamos un vínculo también emocional con esta alimentación. Si me siento de una forma, pues como de otra. ¿No? Bueno, como de una forma. Y si me siento de otra forma, me alimento de otra. O me acompaño de ciertas personas y pues como un poquito diferente, por ejemplo, con la familia, con el novio, etcétera. ¿Sale? Entonces, déjenme recalcar este punto un poquito, pero permítanme un segundo.
Listo. Ahora, el fin de recabar información acerca del vínculo psicológico o la relación psicológica que tenemos con la alimentación es poder generar una propuesta de intervención más adecuada. Esto sería, y retomando el concepto de la cheat meal, tomando en cuenta que nosotros podemos asociar, digamos, un estímulo positivo y estímulo negativo a los mismos alimentos. Esto es, toma en cuenta que existen personas que tienen antecedentes tales que puede facilitar, ¿sí? O sea, esto es no para todos, pero puede ser fácil, que el simple hecho de que le estés diciendo, eres disciplinado de lunes a viernes, de lunes a domingo, pero me vas a hacer una trampita el fin de semana, afecte a nivel psicológico su relación con esos alimentos, de tal manera que cada vez que los consume no solamente asocia una recompensa, puesto que se ha castigado o se ha esforzado por no consumirlos entre semana, sino que también asociamos un estímulo negativo, pues estamos haciendo una trampa al salirnos del protocolo. ¿De acuerdo? Es decir, va a haber personas que ante ese escenario empiecen a desarrollar esta conducta de me estoy aguantando el fin de semana para consumir todo esto, pero empiezo a tener un descontrol en la cantidad de alimento que estoy consumiendo. Dicho alimento también lo voy a asociar a un estímulo negativo, por lo tanto voy a sentir culpa al estarlo consumiendo. Esa misma culpa puede ser detonante de ansiedad, ansiedad que puede ser detonante de seguir cayendo en el consumo de este, volviendo al alimento en sí un producto o alimento problemático para la pérdida de peso. El minimizar estas situaciones al simplemente este escenario que voy a llamar violencia psicológica, porque sí lo es, queramos o no lo es, en el que el preparador solamente te dice que no sirves para esto, que entonces tienes que aprender a ser más disciplinado y demás, no hace más que sacar a relucir la falta de conocimiento y por lo tanto la falta de eficacia en los protocolos del mismo preparador. Usualmente son personas que también se resisten un poco a abordar de forma integral los protocolos. Para este tipo de situaciones, tenemos alternativas que no solamente son más amables por el lado psicológico, sino que también nos permiten ser más controlados, puesto que en el mismo escenario de la cheat meal, que a veces se vuelve cheat day o cheat weekend prácticamente, o sea, hay un mínimo control de cómo consumimos esos alimentos y caemos en atracones o demás, están los refeeds o las recargas. Los refeeds o las recargas son protocolos de pausa en la dieta. La diferencia es que el refeed está estructurado y está controlado, de tal manera que aun cuando consumes comidas o alimentos que no están dentro de lo permitido, que yo te sugeriría que a largo plazo dejes de implementar cosas como esto es trampa, esto no está permitido, este alimento no debería estar en la preparación, porque eso retroalimenta la relación psicológica con el alimento y es contraproducente. Más bien entender que en el protocolo puedes tener ciertos descansos para obtener más nutrientes que favorezcan el mantener el rendimiento deportivo y por lo tanto seguir aprovechando el protocolo de entrenamiento de pesas. El refit te permite tener estos alimentos o estas comidas sin necesidad de perder el déficit calórico. Las pausas o recargas, por otro lado, consumen un poco más de tiempo, puesto que involucran que durante, o sea, te voy a explicar la diferencia como muy rápido, pero la diferencia entre pausa y tradicional es déficit así, ¿no? Del día 1 al día X. La pausa sería déficit lineal, descanso, déficit lineal, descanso, déficit lineal, descanso, hasta alcanzar exactamente el mismo resultado. Lo que tienes que tomar en cuenta es que en estas semanas de aquí no estás teniendo un déficit calórico per se, sino que tal vez estás en un mantenimiento y eso es una semana más de tiempo en la planificación, por lo que debes de tener cuidado si hay una fecha de competencia, solamente estimar el tiempo real que vas a estar en déficit calórico. Los refeeds más bien serían, si tú tienes un déficit calórico diario de menos 500 calorías, eso significa que a la semana tienes un déficit de menos 3.500 calorías. Entonces, lo que podrías hacer, y esto es de forma general, puesto que tendríamos que ver muchos más ejemplos, utilizar, tal vez, bueno, aquí voy a hacer el ejemplo con 2 días de refeed, de lunes a viernes, utilizar un déficit calórico de menos 700 en lugar de menos 500. Esto, entonces, es lo mismo. 5 días por 7 serían menos 3.500 calorías, dejándome con la posibilidad de que 2 días, en este caso sábado y domingo, yo pueda consumir un mantenimiento calórico y entonces estoy obteniendo exactamente el mismo balance energético.
Esto me permitiría ya sea agregar comidas que de pronto me gustan mucho, pero que a lo mejor su densidad calórica es muy alta y por lo tanto son difíciles de meter en el protocolo, o meter comidas más ricas en carbohidratos para que justo podamos, digamos, como, vamos a decir, inyectar energía al competidor y que pueda seguir manteniendo en medida de lo posible el rendimiento, entendiendo que eventualmente sí o sí disminuye. Entonces, los ajustes o los parámetros a seguir, a tomar en cuenta durante estas fases, son literalmente seguimiento, pues cada semana, cada 15 días, cada 4 semanas, dependiendo de cómo también se presta el atleta para llevar el seguimiento. Y entonces tenemos que ir monitoreando el porcentaje de peso que se está perdiendo. Hace rato dijimos, para la persona de 85 kilos esperaríamos un ritmo de pérdida de peso más o menos como de 850 gramos a la semana, ¿correcto? Entonces, bueno, otra afirmación que les quería poner es el ritmo de pérdida máximo. O sea, en ningún momento te dije, tienes que perder 1% del peso corporal a la semana. Yo nunca te dije, tienes que. Es mantente por debajo o máximo en ese número. Si te mantienes por debajo, mucho mejor. Normalmente en el rango de 0.6 a 0.8% del peso corporal total. Vamos a poner el rango entonces, 85 kilos, y el 0.6 sería 0.6, 0.0, ok. Serían más o menos 500, sí, como 500 gramos aproximadamente. Y el 8% sería algo más cercano a los 800 gramos que estábamos viendo arribita, como unos 680 gramos más o menos de pérdida a la semana, ¿correcto? Ahora, esto no quiere decir que si tú no ves estos números reflejados en la báscula tengas que frustrarte. Recuerda que son rangos de referencia y que puede haber situaciones que hagan parecer que no estamos perdiendo el peso o que literalmente no lo estemos perdiendo. Solamente es para que en el monitoreo sepas más o menos qué esperar y qué hacer en caso de que no se esté presentando de esta manera. En caso de que, y ya definimos también aquí el 1%, que eran 850 gramos, estén perdiendo más que ese peso a la semana, si el tiempo, si la planificación son adecuados, diríamos o podríamos decir que esto es muy alto. Por lo tanto, podríamos simplemente incrementar 100 calorías a lo que estamos consumiendo y valorar de nuevo la pérdida la siguiente semana. Esto significaría ir incrementando el consumo calórico para que la pérdida de peso no sea tan agresiva y disminuir no solamente el tema de la pérdida de masa muscular, sino también el tema de la fatiga crónica por alimentación, que esto es cuando nos sentimos cada vez más cansados mientras más seguimos en un déficit calórico. Por favor, no confundan estas recomendaciones con pensar que la preparación es algo fácil y que cualquiera lo va a poder hacer, porque no lo es. Se trata de optimizar y de hacer más inteligente la planificación para no estresar de más al competidor, puesto que esto es bastante innecesario. ¿Sí? Los factores que vamos a tomar en cuenta para asentar estas recomendaciones son el tema de la saciedad, siendo entonces que podemos hacer modificaciones no solamente en el número de calorías, sino también en la distribución de macronutrientes para poder hacer que el deportista se sienta más satisfecho con el menú actual que está consiguiendo. Esto es, va a haber personas que puedan sentirse más satisfechas en la alimentación a través de consumir más proteína y otras que lo consigan un poco más con los carbohidratos. ¿De acuerdo? Es también una falsa idea esto de que forzosamente tienen que consumir siempre más y más y más proteína para un mejor resultado, puesto que no funciona así la nutrición y mucho menos el metabolismo y las adaptaciones metabólicas durante la pérdida de peso. La disponibilidad energética, que esto es la fatiga crónica por alimentación, puede empezar a afectar de forma recurrente el desempeño de la persona en sus actividades cotidianas fuera del entrenamiento. Esto es, no solamente me cuesta trabajo entrenar, sino que también me cuesta más trabajo cada vez levantarme, seguir con mis actividades, experimento cambios abruptos o bruscos en el estado de ánimo, entre otros factores o parámetros que se utilizan para valorar la capacidad de recuperación. A medida que vamos avanzando, será inevitable que el entrenamiento empiece a modificarse, de tal manera que tenemos que tener conocimiento también de cómo dosificar entrenamiento. Si no lo tenemos, nuestro protocolo también tiene un potencial riesgo de ser ineficiente en conseguir el resultado, ya que estaríamos desgastando al deportista de más de forma innecesaria otra vez, solo por pensar que tengo que agregar más y más ejercicio o más y más cardio necesariamente. El cardio a veces también puede funcionar como una estrategia, vamos a decir, con un pequeño
hack o trampa, teniendo en cuenta que vamos a tratar de hacer que el competidor no tenga en la cabeza la idea de que está compensando una cosa con la otra y que lo hace como una pequeña, digamos, modificación para poder consumir más alimentos. Eso sería, a veces el cardio también puede utilizarse para elevar un poco el gasto energético y que entonces el déficit calórico que necesita requiera un poquito más de calorías. O sea, que puedas comer más, ¿no? En caso de que tu déficit calórico te deje con muy poquitas calorías, también se puede utilizar de esta manera. Entonces, así se vería más o menos una planificación con pausas, ¿sí? Y los refits también se podrían combinar, es decir, podemos combinar tanto los protocolos de pausa con los refits o las recargas, y esto sería básicamente así. Normalmente podremos hacer protocolos entre 1 a 2 refits a la semana, considerando que tienes días en los que vas a quitar más calorías, pues esto sería para que no tengas días en los que tengas muy poquitas calorías, ¿de acuerdo? Y se pueden combinar sin ningún problema. Ahora, entonces, una vez que nosotros tenemos entendido, pues más o menos cómo es esto de las recomendaciones generales durante una fase de definición, tendríamos que meternos también a la fisiología de pérdida de peso. Sin embargo, aquí solamente te voy a recalcar ese punto y te dejo una lectura que puedes consultar por tu cuenta. También te recomendaría mucho que puedas leer el libro que se llama Fat Loss Forever. Ese explica muy bien la pérdida de peso del doctor Lane Norton. Los que forman parte de, o los que están en los grupos de la certificación de culturismo y de entrenamiento de fuerza. Ambos grupos ya recibieron de mi parte una carpeta con material complementario, tanto con clases extra como con una gran cantidad de libros que pueden consultar para complementar esta información. Ahora, entonces, lo que sigue después de una etapa de definición sería una puesta a punto o una semana pico, básicamente. La diferencia es que cuando decimos puesta a punto son varias semanas y puede incluir la definición. La semana pico es exclusivamente la última semana del protocolo, donde manipularíamos los nutrientes. Es este protocolo en donde normalmente vemos que se quitan los carbohidratos, ¿sí? Y también se llega a restringir un poco el consumo de líquidos, se llega a poder jugar también con el consumo de electrolitos como el sodio y el potasio, pero es un punto específico de la preparación. Lejos de eso, o sea, aquí estamos hablando de que habría una semana en la que durante algunos días, ni siquiera toda la semana, consumes de 1 a 2 gramos por cada kilogramo de peso de carbohidratos. Ajá. Entonces, lo que puede pasar es que previo, unas 4, 3, 5 semanas antes de esto, tú empieces a bajar el consumo de forma gradual, de tal forma que a lo mejor aquí estás consumiendo 5 gramos por cada kilo de peso, a lo mejor unas 5 semanas antes, 5 semanas antes del show, por supuesto. Aquí a lo mejor le bajas a 4, te faltan 4 semanas. Aquí le puedes bajar a 3, te faltan 3 semanas. Y en las 2 semanas antes, te bajas más o menos igual a 2 gramos de carbohidratos por cada kilogramo de peso, para que esta última semana antes del show no tengas que bajar de forma abrupta los carbohidratos. Eso representaría también en muchos escenarios un estrés bastante innecesario. Los bajas de forma paulatina para que cuando llegue la semana pico no tengas que cortarlos de golpe. Esa es otra sugerencia que podría hacerles y que vayan practicando. Al final del día cada uno experimentará sensaciones diferentes. El fin de quitar estos carbohidratos tiene el objetivo o tiene o sea, lo que buscamos conseguir es una depletación de glucógeno, que esto es la forma en la que almacenamos carbohidratos en el músculo, ¿sí? Se tiene que ir agotando para que este músculo después entre en un estado de supercompensación de glucógeno, que esto es, vas a recargar con carbohidratos, vas a comer muchos carbohidratos después de esa restricción para guardar mucho glucógeno y ese glucógeno se guarda con agua y entonces obtenemos un estado de repletación de glucógeno, lo que se busca para maximizar el tamaño muscular y vernos, digamos, como un poco más llenitos, muscularmente hablando, por supuesto, más plenos al momento de subir a tarima. Ese es el objetivo principal, ¿de acuerdo? Normalmente, aquí es donde vemos también muchos errores respecto al contexto del cual obtenemos la información. Mucha de la información que nosotros utilizamos en general en el culturismo y en cualquier deporte viene también del auge de estos mismos deportes como el fisicoculturismo en su forma libre o en su formato libre, es decir, cuando utilizan farmacología.
Es completamente también un error enorme no saber diferenciar entre la preparación de un físico-culturista natural y uno que sí utiliza fármaco. Dentro del uso de fármaco, por supuesto, también hay diferentes factores que influyen en el mismo uso. Esto es, las personas siguen pensando que es la única forma de alcanzar un resultado competitivo cuando no es verdad. Incluso, sin que me lo tomen a mal, si ustedes han asistido a eventos de ambos tipos, libre, natural o donde hay de ambos, saben que incluso a veces el resultado que obtiene un competidor que está utilizando fármaco ni siquiera ameritaba el uso de fármaco, porque los empiezan a utilizar cuando no tienen plena base o formación de entrenamiento, nutrición, y solamente lo ven como un medio para alcanzar el resultado más rápido. Y sí, yo de hecho conozco muchos atletas que probablemente algunos ande por aquí en INBA, que tienen mucho mejores resultados siendo naturales porque han tenido la paciencia y han tenido también un buen protocolo que los lleva a alcanzar ese mismo resultado. Entonces, otro error bien grandote es creer que tienes que utilizar el fármaco de forma necesaria, ¿sí? O sea, como una necesidad, como algo indispensable para alcanzar el objetivo. Porque dentro de esto mismo caemos en el uso de fármaco de forma inconsciente, que es cuando estamos buscando suplementación, que es a lo que nos vamos a meter un poquito más ahorita. Y en el mercado de la suplementación también es bien común que te vendan sustancias farmacológicas con otros nombres muy atractivos, sin decirte que estás tomando el fármaco o poniéndolo en letras muy pequeñas. Es decir, por ignorancia, consumir este fármaco o simplemente sin el consentimiento informado. También siguen abundando los preparadores que están insiste e insiste al competidor en que se meta farmacología porque en su cabeza es la única forma que hay de alcanzar el objetivo. Y abusando justo de la confianza que deposita el competidor en el preparador, pues vemos a muchachitos o muchachitas que están utilizando fármaco, pues solo porque sí, ¿sí? Nada más porque no había de otra, entre comillas. Derivado del uso de fármaco, dentro de la misma puesta a punto existen diferentes malas prácticas. Por ejemplo, muchas personas creen que un deportista se tiene que deshidratar, que tiene que hacer cortes de agua y que después tiene que meter cantidades absurdas de agua o de líquidos en general para conseguir un buen estado físico, cosa que es totalmente falsa. Recordemos que a través del análisis de antecedentes del uso de fármaco en el deporte, logramos entender que también existen eh, escenarios en los que algunos de los efectos adversos, o sea, los no deseados de la farmacología son, en algunas personas, la retención de líquidos. Ante la retención de líquidos nace la necesidad de utilizar protocolos de deshidratación e incluso en algunos casos diuréticos que en la actualidad ya ni siquiera se buscan utilizar, por lo menos en protocolos actualizados de farmacología en el fisicoculturismo, y que en un atleta natural definitivamente no tendrían que utilizarse ni los protocolos de deshidratación, ni mucho menos el diurético. Entonces, y todo viene a raíz de simplemente estar replicando información que no entendemos, solo porque fulanito lo hace, porque todos lo hacen, y entonces te aprendes a esforzar como campeón para obtener resultados de campeón cuando ni siquiera sabemos hacer un análisis o una valoración de la persona con la que estamos trabajando. También como competidor te invito a que siempre estés cuestionando todo lo que hace el preparador. Esto no es una falta de respeto, sin embargo, debería de haber un espacio para que entre ambos se forme un diálogo y se tomen las decisiones, sin necesidad de que exista ya sea humillación o minimización de problemas que tiene o presenta el competidor cuando éste los expresa al preparador. Eso habla de un muy mal preparador físico. Ahora, con el tema de las intervenciones más comúnmente utilizadas, son principalmente estas que habíamos mencionado. Manipular el consumo de macronutrientes como los carbohidratos para poder maximizar el llenado muscular de esos mismos carbohidratos a través de una descarga y luego de una carga de carbohidratos. Manipular también el consumo de agua, más esto te dije, no significa necesariamente utilizar cargas exorbitantes de agua, sino que más bien hay valores más establecidos por kilogramo de peso y realmente no es tanto. Por ponerte un ejemplo muy ridículo y que no tendría sentido, una mujer de 60 y tantos, entre 55 y 65 kilos, tomando 10 a 12 litros de agua para hacer su carga, es ridículo, es impensable, pero es lo que también se ve. Eso es por mencionar un ejemplo. Hay cantidades asignadas por cada kilogramo de peso y de ahí tienes que ir valorando cómo es la respuesta de hidratación de esta persona. Generalmente se acoplan estas dos estrategias, puesto que en la descarga de carbohidratos existe, digamos, como también un vaciado de agua, por decirlo así, del músculo, ya que el glucógeno muscular se almacena con agua dentro del mismo músculo.
De tal manera que cuando hacemos la recarga de carbohidratos buscaríamos maximizar la captación de agua dentro de las fibras musculares. Eso es lo que se busca hacer. Para ello se buscan las pautas de cada una de las semanas pico y valorando las respuestas del atleta. También lo que hacemos es manipular los otros macronutrientes, también se pueden hacer cargas de grasa, ¿sí? Se puede acompañar con suplementación, que es a lo que nos vamos a meter el día de hoy. Sin embargo, les dejo estos breves ejemplos en los que podemos ver un poco de la fisiología de esta manipulación de carbohidratos. Lo que hacemos cuando eliminamos los carbohidratos del cuerpo es que entramos en un estado de supercompensación de glucógeno. Esto es, normalmente tu músculo puede guardar una cantidad, vamos a decir pequeña o grande, lo que sea, pero puede guardar una cantidad de glucógeno. Al restringirlo, esta cantidad disminuye, haciendo que tu músculo, digamos, detecte una señal de alarma en la que tiene que guardar más de ese glucógeno, porque para ti es algo estético, pero para tu cuerpo es un tejido de vital importancia, es una reserva energética. Entonces, cuando vuelvas a meter los carbohidratos, habrá un almacenamiento mayor de este y por lo tanto podremos vernos más grandes en torno al músculo que tenemos. Esto entendiendo que es un efecto momentáneo y que después de unos cuantos días, un día, dos máximo, este efecto pasaría. Que de hecho es algo que pasa mucho cuando tienen a los deportistas en un protocolo en el que los tienen comiendo nada, los tienen súper desgastados, los tienen sin agua y los quieren hacer cargar todo el mero día de la competencia o a lo mejor hasta un día antes, dependiendo de cómo hagan la carga, y se suben a la tarima, se ven planos y después de la competencia se ven llenos. Se relajó y cargó sus carbohidratos después de. Simplemente no entendemos fisiología de esto. ¿La descarga es a cero carbohidratos? No, la descarga es desde 1 hasta 2 gramos por cada kilogramo en promedio y puede haber descargas que tengan lugar incluso con 3 a 5 gramos. Esto va a depender de cuánto sea el consumo habitual de carbohidratos de la persona en cuestión. Usualmente se utiliza el de 1 a 2 gramos como referencia y ya está. Otra cosa que es de cuidado y que de hecho es, pues es como una cadenita de efectos, es que manipulan mucho también los micronutrientes. El tema con esto es que a veces no lo hacen muy bien y que en principio entendemos que tampoco es necesario, ni siquiera en términos de hidratación, deshidratación. Al final el nombre del libro, ¿de qué libro? El, la información esta de la puesta a punto es de este artículo de aquí y el libro que les mencioné hace rato es este, así se llama. Es el libro que les mencioné, pero esto de la recarga y la depletación y todo eso es de este artículo de aquí. Entonces, aquí está. Con el tema de los electrolitos, no podemos hablar de esto sin hablar de cargas y descargas de agua. En general, hay un malentendido con el agua que les había comentado, es referente a querer deshidratar a una persona. Si tú entiendes que existe agua intracelular y agua extracelular y que el tejido muscular es muy rico en agua intracelular, carece de total sentido que quieras deshidratar a una persona que va a competir. Eso es otro malentendido. Ahora, los electrolitos son micronutrientes que tienen la función de regular múltiples procesos, no solamente el que te sientas o no hidratado. Los electrolitos, solo por mencionar algunos ejemplos, participan en los procesos de hidratación, que son los que venimos comentando. Participan en la regulación de, vamos a decir, de macronutrientes como las proteínas, los carbohidratos. Participan en procesos de señalización como la propia contracción muscular. O sea, que tenga lugar una contracción muscular es porque hay un intercambio de electrolitos dentro y fuera de las células. Lo mismo pasa para células cardíacas y para células nerviosas, además de múltiples procesos vitales. Por lo que se entiende que una estrategia de deshidratación o manipulación de líquidos, en principio, no con mayúsculas, no es necesaria en una preparación natural, ¿sí? Y que de estarla implementando tenemos que ser sumamente cuidadosos, pues estamos hablando de una estrategia que tiene el potencial riesgo de hacer que una persona pierda la vida, y créeme que esto sí ha pasado. Obviamente esto es más destacable en uso de fármaco, pero también a veces lo quieren estar haciendo en atletas naturales y es aún menos importante. El tema con los electrolitos, más bien también va relacionado a
otro malentendido que ya comentamos, que es la restricción de macronutrientes. Cuando un preparador, y seamos honestos, no sabe hacer dietas, solo sabe quitar cosas. Esa es la verdad. Entonces, en ese escenario es muy común que te quiten grupos de alimentos que son ricos, por ejemplo, en carbohidratos. Mismos alimentos que da la casualidad, ¿sí? Por azares del destino, de la naturaleza, que son muy ricos en micronutrientes y fibra. Los nutriólogos que estén por ahí seguramente lo saben muy bien. ¿A qué me refiero con esto? Que normalmente también muchos de los casos de uso de suplementación, no de fármacos, sino de suplementación, tienen que ver con, lo estoy haciendo porque veo que todos lo hacen de esa forma, y viene de que si yo estoy quitando los carbohidratos, que ya dijimos son ricos en esos nutrientes, voy a tener también que utilizar suplementación como multivitamínicos o micronutrientes de forma aislada, por ejemplo, el propio potasio, el magnesio, entre otros, pues porque me están faltando a través de la dieta, pero me están faltando pues, porque yo pienso que los tengo que quitar cuando realmente no es así. Si nosotros ponemos en orden todo lo que hemos mencionado, no habría necesidad de utilizar este tipo de suplementación realmente, porque los periodos a los cuales vamos a estar expuestos a consumos bajos de carbohidratos y por lo tanto de alimentos ricos en micronutrientes como los que acabamos de mencionar, son periodos muy cortitos, que no tendría que haber problema en, digamos, utilizarlos. Ajá, o sea, son periodos de unas cuantas semanas y que en cuyo caso de utilizarlos sigue siendo, o sea, donde tú busques evidencia, sigue siendo mejor obtener esos micronutrientes a través de la alimentación. Es posible que en tus últimas 2 semanas tu dieta quede tan restringida en calorías que es difícil incluso a veces meter vegetales. Eso puede pasar, o frutas y demás, porque se te van las calorías y es lo que a veces toca. Pero son 2 semanas, no son 20 semanas, no son 16 semanas, no son toda la preparación. Eso de nuevo es falta de organización. Si somos organizados, deberíamos, a lo mejor no en la primera preparación, pero sí a través del tiempo, lograr alcanzar un protocolo en el que esas situaciones no tengan lugar, ¿de acuerdo? Aquí solo te estoy dejando imágenes respecto a la supercompensación de glucógeno que te había comentado. Estas gráficas son lo que te decía que pues sí, la descarga se puede hacer incluso con una cantidad de carbohidratos más alta. Aquí están los 5 gramos por cada kilo de peso corporal, dependiendo de cómo históricamente es el consumo de carbohidratos. ¿De acuerdo? Para que tampoco piensen que forzosamente es 1 a 2 gramos por cada kilo, porque a veces en la primera competencia es difícil lograr eso con una persona, aunque sea poquito tiempo y lo que tú quieras, pero es difícil y tenemos que adaptarnos. Aquí estás viendo una gráfica de cómo se acopla el consumo de agua con el consumo de carbohidratos, de tal manera que hacemos, bueno, no es una, digamos, descarga o carga, sino que más bien es un mantenimiento en el consumo normal de agua. Aquí está, en promedio unos 4 o 6 litros más o menos, dependiendo del peso corporal de la persona. Posteriormente se hace como una pequeña carga que no se eleva demasiado, en algunos depende, pero puede estar por aquí, ¿sí? Alrededor de unos 10 litros, dependiendo, hablamos de personas pesadas, no de la persona pequeña que dije de ejemplo hace rato, y después una ligera descarga también. Esto simplemente es para tratar de hacer que el desplazamiento de agua tienda hacia el líquido intracelular y no al extracelular, que sería lo que llamarían retención de líquidos. ¿De acuerdo? Ahora, esto es manipulación de agua y sodio, que de igual manera les menciono, es exactamente lo mismo. Aunque en algunos estudios reportan hacer cargas de hasta 12 litros, esto depende de nuevo de la cantidad de masa muscular, el peso corporal total que tenga la persona en cuestión. Entonces, eso normalmente son 35 mililitros por cada kilo para las fases donde tomas más agua y 25 mililitros más o menos por cada kilo para los días en los que tomas menos agua. Eso no te da números de 12, 15 litros de agua a consumir en esta semana de depresión. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, uy, espérenme, déjenme cambiar de presentación porque nos toca la parte de suplementación que está aquí. Ahí está. Pusieron, disculpe, ¿puede colocar las dos láminas de manipulación de carbohidratos? Había más de dos, entonces no sé a cuál te refieres, pero voy a poner las que tenían gráficas.
Supongo que eran estas dos, pero aquí hay tres. Screenshot, screenshot y screenshot. Sale. Y nos cambiamos a la otra diapositiva, a la otra presentación. Entonces, ya tienen un breve resumen, porque de verdad eso es nada de planificación, pero por lo menos es una idea. Para el tema de suplementación, hay que abordar también algunos conceptos de farmacología. A esto me refiero con, me gustaría que más allá de que se lleven una lista de suplementos, aprendan a pensar por sí mismos y a analizar un suplemento por su cuenta, cualquiera que sea este. Porque una lista se las puede dar cualquiera y no están haciendo ningún ejercicio de reflexión o de investigación por su propia cuenta, que es lo que les beneficiaría más. Una lista se les puede olvidar o simplemente la pueden volver a consultar, pero si un suplemento no está en esa lista, se van a encontrar en un aprieto. Entonces, tenemos que aprender a analizar suplementos, ¿de acuerdo? Entendemos en primera que debemos de volvernos unos expertos en planificación, tanto de entrenamiento como de nutrición, y entonces podremos hablar de suplementación. La verdad es que muchos utilizan suplementos y no tienen ni idea de por qué. Encontramos en redes sociales todavía, pues sí, personas que te recomiendan tomar BCAAs, EAs, glutamina, L-carnitina, para objetivos para los que esas sustancias tal vez ni tienen nada que ver. Entonces hablamos de suplementación desactualizada. La suplementación se tiene que valorar igual que la farmacología. Es decir, analizas la sustancia y analizas a la persona donde vas a implementar la sustancia. Entonces, en farmacología utilizamos un nombre para referirnos a las sustancias, ¿sí?, que modifican el funcionamiento normal fisiológico del organismo. Les llamamos fármacos. Aunque no todos los suplementos se pueden considerar fármacos, eso es, digamos, en términos de la ciencia de farmacología. O sea, no quiere decir que estés usando dopaje, es el término y ya. Otro término que utilizamos es sustancia o principio activo, que es un poco diferente, pero nos habla de cuál es la molécula que va a crear un cambio en tu organismo que te va a dar un efecto. Ajá. Entonces, el suplemento debe de ser eficaz, debe de tener eficacia dándote el efecto que estás buscando. Por ejemplo, y así se evalúa, ¿la L-carnitina es eficaz en la pérdida de peso? La respuesta es no, un rotundo no, porque su mecanismo de acción, esa es otra cosa que te diría investigues, nos dice que no interactúa a nivel de sacar la grasa de los adipocitos y oxidarla. Lo que hace la L-carnitina es transportar la grasa de fuera de la mitocondria hacia adentro de la mitocondria donde ocurre la oxidación. Que la grasa llegue a la mitocondria depende de las necesidades energéticas, no de que tomes o no una L-carnitina. Por lo tanto, no, rotundamente no es eficaz en eso. Ah, pero la L-carnitina es eficaz ahora en el transporte de grasas. La respuesta es sí. Entonces tienes que tener bien clara la pregunta que estás haciendo en torno al objetivo que estás buscando. De la misma forma para la creatina. La creatina es eficaz para el incremento del rendimiento deportivo, incrementar la fuerza, por ejemplo. Rotundo sí. El mecanismo de acción nos dice que sí es eficaz dándonos ese efecto. La creatina es eficaz para la pérdida de peso, rotundo no. El mecanismo de acción nos dice que la creatina no induce una pérdida de peso. Y así con cada uno de los suplementos. Entonces, existe un mecanismo de acción que es qué es lo que hace adentro de tu cuerpo a nivel de moléculas para que tenga sentido que te esté dando un resultado o un efecto que tú estás buscando. Así sea pérdida de peso, incremento de masa muscular, incremento de rendimiento, mejora de calidad de sueño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, hay un término que utilizamos que es producto farmacológico. Obviamente no le vas a andar diciendo a todo el mundo, ay, mira mi producto farmacológico, ¿no? Porque ni siquiera entendemos de eso, entonces es confuso, pero hace referencia al cómo se vende una sustancia. Por ejemplo, si yo les digo aspirina y ácido
acetil salicílico, bueno, ay, no me acuerdo cómo se escribía, El nombre del producto, el producto farmacológico, como lo venden, el nombre de patente es aspirina. Yo puedo buscar mecanismo de acción de la aspirina y está fácil porque Internet sabe que la aspirina tiene ácido acetil salicílico y solo tiene ese fármaco y el excipiente, que es donde se mezcla para que te lo puedas tomar. Pero lo que yo tengo que buscar idealmente es mecanismo de acción del ácido acetil salicílico. Tomando de ejemplo un producto, si yo busco esto en Internet, me va a dar publicidad de el producto que tiene ese nombre. Entonces, ese producto tiene una combinación de diferentes sustancias activas que vienen declaradas o deberían de estar declaradas en la tabla nutrimental. Si yo quiero saber si un suplemento es efectivo o no, tengo que irme a la tabla, buscar los componentes o sustancias activas y buscar cada una por separado y evaluarlas en torno al efecto que estoy buscando. Te vas a encontrar en ese en particular con cafeína, betalalina, citrulina, yoimbina y muchas cosas más. Ajá. Además también, cada una de las sustancias tiene un rango de dosis segura y efectiva. Esto es, el suplemento tiene o debe de traer la cantidad que te va a dar el efecto. O sea, que esa cantidad es efectiva para provocar un cambio en tu organismo. Si está por debajo, probable, énfasis en probable, que no te dé el efecto. Si está muy por encima, es probable, con mayúsculas, que se presenten los efectos adversos, o sea, los efectos secundarios asociados al consumo de esa sustancia. Para cada sustancia, la dosis es diferente, para cada sustancia, los efectos son diferentes. Esos son principios de farmacología así basiquísima y nos quedamos muy cortitos. De verdad es lo mínimo que les puedo dar de farmacología el día de hoy, pero que se utiliza para entender justo esta parte. Ahora, ahí está, esto no iba aquí. Aquí está. Entonces entendemos que para evaluar y valorar la suplementación, ¿sí? Vamos a ver los ejemplos más comunes en la puesta a punto, sí, pero siempre tiene que haber motivos reales. Oye, y aquí pueden caber los ejemplos. Oye, es que ¿qué suplemento me das para la pérdida de peso? Ninguno. Ponte en déficit calórico, muévete y ya. ¿Qué suplemento me das para incrementar la masa muscular? Ninguno. Ponte a entrenar, come bien y ya, vete a dormir. Si hay un motivo tal que, oye, en mi dieta me es muy difícil implementar ácidos grasos esenciales como los omega 3 porque no me gusta comer esos alimentos, a lo mejor donde vivo no son de tan fácil acceso, yo te diría, ah, perfecto, es un buen motivo, vamos a suplementarte con omega 3 para que no te falten esos nutrientes. Oye, estoy buscando una proteína en polvo porque mi consumo de proteína tiene que, o sea, ya hice la valoración de cuánto de proteína tengo que consumir, tiene que ser así de alto y por mis actividades, pues no me da el tiempo de estar cocinando tanto. Creo que un suplemento de proteína en polvo me ayudaría mucho. Perfecto, es una razón bastante válida y aplica también para medios competitivos. De verdad, estoy casi seguro que si muchos ponen a comparar sus protocolos de preparación, muchos, no todos, porque la verdad es que ya hay muy buenos preparadores en el medio, pero no la mayoría. Les aseguro que podemos quitar un montón de suplementos de los que están tomando. Se los puedo casi firmar. Ahora, sin importar si la persona practica deporte o no, primero es la valoración nutricional para ver las necesidades. Eso es un módulo completo de información. Lo que comentábamos hace rato, no necesariamente es meter proteína y proteína nada más porque sí, sino que se tiene que valorar cada uno de los aspectos relacionados al objetivo y a las características de la persona. En principio, esta suplementación es para potenciar objetivos o cubrir necesidades que no se satisfacen a través de la dieta. ¿Okay? Se evalúan tanto al individuo como al suplemento con base al objetivo. O sea, tienes que analizar los dos. ¿Okay? Por ejemplo, no, pues sí, en esta persona podríamos ocupar yoimbina y sinefrina para la pérdida de peso. Oye, pero apenas si tuvo para pagarte la asesoría. ¿Es candidato para estar comprando suplementación que perfectamente puede prescindir si hace bien las cosas en su protocolo? Respuesta rápida, no. Dejen de pensar que tienen que hacer algo así como indispensable solo porque van a competir. Valoren cada aspecto de la preparación.
Y aún en un aspecto competitivo, los suplementos nunca son obligatorios. ¿Pudiera haber alguna excepción? Sí, pero son muy contadas. La mayoría no estamos ahí, ¿de acuerdo? Entonces, también vamos a encontrar suplementos que nos dan efectos crónicos y nos dan efectos agudos. Efecto agudo es que aparece rápido. Efecto crónico que aparece lento. ¿La proteína en polvo es aguda? No, me da un efecto crónico. Con respecto al incremento de masa muscular, si hacemos bien las cosas con el entrenamiento. La cafeína, por ejemplo, ¿me da un efecto rápido? Sí, es un efecto agudo. ¿Sí? Normalmente el efecto crónico depende de muchas tomas a lo largo del tiempo, como la creatina, la ashwagandha, la vitamina D3, el magnesio, omegas y muchos de estos suplementos adaptógenos. ¿De acuerdo? No confundir farmacología deportiva con suplementación. No son lo mismo. Ok. Ahora, en cuanto a categorías de evidencia científica, el Instituto Australiano del Deporte pues tiene una clasificación. Tú lo puedes encontrar así, Instituto Australiano del Deporte, Supplements and Sports Foods in High Performance Sport, o el compendio de clasificación de suplementos, que sería este. Las categorías de evidencia básicamente son estas. Grupo 1A, 2B, 3C y 4C. Obviamente el 4C pues ni lo voy a tocar porque no nos interesa esto ahorita. Y me interesan un poco más estos tres. Como dijimos que cada suplemento se evalúa para un efecto en particular, vamos a entender que un suplemento se puede encontrar en más de un grupo. O sea, lo que pasa es que en el grupo A tenemos un cuerpo bastante denso de literatura científica que respalda la eficacia y la seguridad del suplemento. Esto es, el suplemento en cuestión no necesita de otras sustancias, como por ejemplo la sinefrina y la yoimbina, que sí se tienen que potenciar entre sí o con otras, sino que por sí solo te da el efecto y es seguro en su consumo. No hay dudas de ello. Si consumes o adquieres un suplemento de buena calidad de ese, vas a obtener el efecto. Ahora, es eso en un efecto. Por ejemplo, la proteína en polvo es grupo 1A para la ganancia de masa muscular, pero sería grupo 2B o 3C para la pérdida de peso, porque la proteína no tiene nada que ver con que pierdas peso. Ajá. La creatina, por ejemplo, la creatina sería grupo 1A para incrementar el rendimiento deportivo, pero sería grupo 3C para, por ejemplo, aumentar la testosterona. No tiene nada que ver con incrementar la testosterona. De forma indirecta, tal vez sí, pues con el rendimiento en el deporte, incremento de fuerza y todo eso, pero de forma directa, no. Ajá. Ahora, en el grupo 2B es donde vamos a encontrar suplementos que tienen evidencia mixta o limitada. Esto es, por ejemplo, la yoimbina y la sinefrina tienen, hasta donde yo me quedé, porque también tendría que volver a meterme a leer, evidencia limitada. ¿Por qué? Porque como bien dijeron hace rato con el profe Fer, necesitan de otros suplementos para potenciar su efecto. Lo dijeron bien hace rato, hasta estaban preguntando, ¿cuál estimula no sé qué receptor? Ajá, pero es evidencia limitada o evidencia mixta, por lo que se vuelven bien prescindibles en una preparación. Yo les diría, si están pensando en comprar sinefrina y yoimbina, yo les diría que mejor primero se pongan a hacer mejor las cosas. Estoy casi seguro de que eso les puede dar mejores resultados y se ahorran un dinero. Ahora, aquí puede haber un montón de suplementos. Los BCAAs están aquí, la L-carnitina está aquí. ¿Qué otro puede estar? Sinefrina, yoimbina, me parece que están ahí los dos para pérdida de peso. Bueno, de momento dejémoslos en eso. Y la 3C son suplementos que tienen muy, muy poquita evidencia y que no solamente no podemos decir que son eficaces para el efecto, sino que tampoco podemos respaldar que sean seguros en su consumo. ¿Sí? Entonces ahí tengan un poquito de cuidado. Vamos a abordar ahora los ejemplos más comunes de suplementación durante la puesta a punto. La ashwagandha, profe, ¿en cuál entra? Ese es un grupo 1A como adaptógeno. Para ese ya hay más evidencia. Es grupo 1A para el tema de descanso, estrés y todo esto. Pero, por ejemplo, para el tema de fuerza, que también se usa para incrementar la fuerza, es grupo 2B. O era, al menos hasta donde yo me quedé. Ahí tendríamos que revisarlo. También se le atribuía el incremento de la testosterona. Bueno, ahora para ese objetivo sería esto. No es eficaz. Segura sí, porque la dosis es segura, incluso muy alta, pero no incrementa la testosterona, la ashwagandha, o por lo menos no que sepamos hasta el momento. Entonces, para cada objetivo hay uno, pero la ashwagandha es muy segura también. Ahora, los ejemplos más comunes de los suplementos que
se utilizan, pues eso, de forma más común en la preparación, en la puesta a punto, son todos esos de aquí. Vamos a ir uno por uno con algunos detalles importantes. Proteína en polvo, ¿sí? Cafeína, catequinas, creatina, quemadores, ¿sí? Y les voy a dar un pequeño listado con algunos puntos importantes. Me voy a ir rápido aquí porque realmente, como les digo, pues una lista la encuentras donde quieras. Yo creo que eso no es tan de valor en lo que tenemos que ver el día de hoy. Me interesaría más que hagamos un análisis de un suplemento. Ahorita les pregunto cuál, ustedes lo deciden para que lo busquemos y veamos dónde buscar esa información. Ahora, la proteína, de verdad, no se metan en temas. Les pongo siempre la situación que se presenta con cierta desinformación y les pongo lo que puede ser más, lo que puede ser un poco más razonable. La situación es la siguiente. Para proteínas en polvo, prácticamente la mayoría del mercado, o por lo menos si son de buena calidad, tienen un perfil de aminoácidos completo, por lo que si escoges vegetal o de origen animal, que sea por tus preferencias y no por marketing, ¿sí? No tengas miedo de que, ay, perdí aminoácidos y estoy perdiendo hipertrofia. Da igual, come la que tú quieras que sea de buena calidad y ya está. Punto número dos, la digestión es un punto mucho más importante que el tema de cuántos carbohidratos tiene. Esto es, hace muchos años te vendían la proteína por, es que cómprate esta hidrolizada, porque la hidrolizada es para definición y para subir masa muscular más mala. ¿Por qué? Es que la concentrada, ¿qué crees? No, es que tiene 10 gramos de carbohidratos. Uy, no, qué miedo, 40 calorías de carbohidratos. Alguien récele a los carbohidratos para que dejen de atacar tanto a las personas, porque se les tiene tanto miedo. La respuesta es, si tu sistema digestivo te permite consumir un concentrado de suero de leche, que es el que más carbohidratos, principalmente lactosa, que viene del suero de la leche, tiene, adelante. O sea, si no te provoca malestar, inflamación, flatulencias, ¿sí? Digestión, lo que tú quieras, ¿te cae bien? Adelante. Es incluso la más barata de las tres. Si tu sistema digestivo es un poco más sensible, puede ser que la hidrolizada o la aislada sean opciones un poco mejores para ti, que tienen menos carbohidratos. Es un proceso de microfiltrado más exhaustivo. Incluso la hidrolizada, pues, te da los péptidos de la proteína. Son más fáciles de digerir y de absorber. Todas tienen muy buena relación de aminoácidos. Probablemente depende del método y de la marca, pues la aislada y la hidrolizada si tengan de pronto una mejor relación de aminoácidos, pero pues las diferencias son bien chiquitas. Yo no te diría que te fijes tanto en esos detalles. Evalúa el precio y qué tan bien te cae esa proteína. Incluso hay mezclas. Yo consumo una que se llama AMZ, que tiene mezcla entre concentrado hidrolizado. Y está bastante bien, porque la verdad es que la mayoría de hidrolizadas o de marcas emergentes tienen precios bien inflados. Entonces, pues bueno. ¿Qué tanto es cierto que puede producir acné por elevar los niveles de insulina, lo cual estimula el folículo? Eso es un tema que aparentemente lo voy a hablar desde lo poco que sé y se los aclaro. Consulten lo mejor con un derma o con un nutriólogo especialista en ese tema. Lo asocian un poco más, o eso he visto en general en las recomendaciones clínicas, con el consumo de vitamina B. Parece que opciones de esas proteínas que tengan menos contenido de ese micronutriente pudieran ser buenas opciones. Lo que sí he visto es que son bien caras. Entonces, pues bueno. ¿Qué opina de la proteína de carne? Que sabe horrible, pero si te gusta, tómala. Y ya. Pues está bien, ¿no? Esa proteína. O sea, a mí no me gusta nada el sabor, ni me dan muchas náuseas, pero si a ustedes les gusta, adelante. El gusto es un buen parámetro para tomar una decisión. Si de plano no quieren nada que ver con la proteína en polvo de soya de leche, ya también hay más opciones, como la proteína de clara de huevo, que es también muy buena opción. Es un poco más cara, pero es buena y es rica. Suena raro, pero yo le tenía miedo a esa por el sabor, pero está rica. La proteína, ¿por cuántos periodos de tiempo la puede consumir o se debe descansar de vez en cuando? No hay necesidad de descansarla nunca. La puedes tomar toda tu vida. Es como si tuvieras que descansar la carne, por ejemplo. Ahí también tengan cuidado, por ejemplo, cuando dicen, esta proteína es para la mujer. Ve a la carnicería y dile que te dé 1 kilo de carne de res para mujer y otro kilo de carne de res para hombre. No, no hay. Es proteína y ya. Dice Marichuy. Marichuy es una
alumna de la certificación. Dice, yo tenía acné y mi derma me dijo que no había problema alguno por tomar proteína de soya de leche. Perfectísimo. O sea, es que también tomen en cuenta, o sea, el acné es hasta cierto punto, pues, vamos a decir, padecimiento que puede tener diferentes eh, niveles de complejidad o de severidad, por decirlo así, y que al final del día depende de muchísimos factores. Entonces, no puedes decir nada más, ah, sí, es la pura proteína la que te está provocando acné. No, pues son muchos factores los que están haciendo que te tengas ese acné. Por eso la recomendación es ve con un derma que te da un tratamiento y ya está. Tu derma y tu nutri y ya. En la peak week es necesario dejar de tomar la proteína. No, pero ahí es más un tema de jugar con la saciedad. Normalmente un batido de proteína no te da tanta saciedad como alimentos sólidos. Entonces, si la estás tomando y no tienes ningún tema con que te quedes con hambre y así, date. Pero si la consumes y te quedas con hambre porque pues es líquido, pues tal vez sería mejor idea buscar alimentos sólidos ricos en proteína. Y ahí es dependiendo de las sensaciones de cada persona. También tomar en cuenta en la tabla nutrimental que pues tu proteína debería de tener esto. Para buscar una buena relación de aminoácidos, buscamos que exista una mayor cantidad de leucina, isoleucina y valina, que son los BCAAs, ¿sí? Se dice 2-1 a 1, o sea, dos veces de leucina con respecto a lo que hay de isoleucina y de lo que hay de valina. Busca evitar mezclas que te digan, tiene agregado creatina, metionina, arginina y glicina. Normalmente eso es porque la proteína que están filtrando o microfiltrando no es de muy buena calidad y a esa práctica se le llama aminospiking, que es buscar llenar el contenido con aminoácidos aislados para que tengan un contenido más alto. Pero te habla de en general, mala calidad de la proteína. Igual si no te alcanza a lo mejor para una de mejor marca, pues no hay tanta bronca, pero para que lo tomes en cuenta. Al final del día toma también en consideración que tomar proteína no te hace ni perder ni ganar peso, solamente te hace cumplir con el consumo de un macronutriente, por lo que no hay proteínas para definición y proteínas para volumen. Mar dice, a mi hermano no le gustan las carnes y solo toma scoops de proteína. Ahí también aguas porque hay que ver por qué lo está haciendo. Desde el punto de vista nutricional no es muy bueno que digamos. Si cuenta con el tiempo y si cuenta como con la posibilidad de estar cocinando, pues hay alternativas también a las carnes. Sería mejor que consuma los alimentos eh, sólidos, ¿no? No tanto depender del suplemento. Dice, las que tienen el sello Creapur son las que son más controladas, ¿es cierto? Sí, pero eso es de creatina. De proteínas no tienen sello Creapur. Bueno, no que yo sepa. Entonces, ese es de creatina, ¿ok? Ahora, algunos de la suplementación efectiva pueden ser, por ejemplo, la cafeína, creatina, ashwagandha y en algunos casos melatonina, que son más bien como adaptógenos, ¿ok? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de estos. La cafeína, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de un estimulante del sistema nervioso central, que es un alcaloide que se encuentra en diferentes alimentos como el café, o sea, el grano de café, y algunas hojas de té, como el té verde, el té negro y otros, solamente que en menor cantidad. El mecanismo de acción de esta cafeína hay que tomarlo en consideración, puesto que puede promover un mecanismo de tolerancia y también en una preparación puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Todos los beneficios que ves aquí, te dice, reduce la sensación de sueño y cansancio, promueve estado de vigilia y alerta, o sea, te hace estar más enfocado, más alerta, que no sientas tanto la fatiga. Por lo tanto, puede aumentar el rendimiento en el entrenamiento y puede también tener un efecto lipolítico. Lipolítico es que ayuda a movilizar grasas, no es que las oxida, ¿sale? Cuidado con eso. Se puede utilizar para potenciar tu déficit calórico y por ahí perder un poquito, unos gramitos más de grasa a la semana, al mes. Ahora, su tiempo de vida media nos da un metabolismo de 2 a 10 horas en promedio, por la que aquí es donde les decía que tiene que ser, digamos, administrado con cierto cuidado, ¿no? Con cierta precaución. Hace rato les hablaba de dosis mínimas y dosis efectivas. La dosis para la cafeína es de 3 a 6 miligramos por cada kilo de peso corporal y normalmente se recomienda no tomarla después de las 4, 5, 6 de la tarde, especialmente si eres muy sensible a esta cafeína. Ahora, esta frase de aquí es reduce la sensación de sueño y cansancio. Quiero que tengas cuidado con esto porque en la semana pico es donde más cansado vas a estar.
¿sí? Es donde más estrés vas a tener de toda la preparación, o usualmente así es. En ningún momento te dije, la cafeína elimina el estrés, elimina el cansancio o elimina el sueño. Lo que hace es que bloquea los receptores de adenosina. La adenosina es una molécula que estimula la respuesta parasimpática del sistema nervioso central. Esto es, estimula una respuesta de relajación, o sea, que te sientas más, pues más tranquilo, ya cuando vas a dormir, ¿sí? O sea, que estás como relajado. Entonces, la cafeína se une en estos receptores. Al no poderse unir la adenosina, se estimula la respuesta opuesta, que es la respuesta simpática del sistema nervioso central, lo que da lugar a una mayor producción de adrenalina, noradrenalina, y en general obtenemos entonces los efectos que estábamos buscando. Por eso te decía, no significa que el estrés se está yendo, significa que no lo sientes por ahora. Ajá. En cuanto el efecto de la cafeína pase, probablemente experimentes un bajón, porque ahora el cansancio que tenías antes y el que tienes ahora por aprovechar esa sensación de más energía, pues es más grande. ¿Sí? Ahora, con el tema de los receptores, te dije que puede provocar tolerancia. Lo que sucede es que tus células pues necesitan que la adenosina se una. Entonces, en respuesta al consumo de cafeína van a crear más receptores. Son proteínas. Entonces, cada vez vas a necesitar dosis más grandes para poder seguir obteniendo el efecto. Por eso una de las recomendaciones es que se pueda descansar cada 2 o 4 meses, ¿sí? Una semanita de descanso sería más que suficiente para volver a iniciar con la dosis. Si no conoces cómo es el efecto de la cafeína en tu cuerpo, siempre empieza con lo más bajo, 3 miligramos por cada kilo, y de ahí incrementar a tolerancia. La máxima es de 6 miligramos por cada kilogramo de peso. Ten cuidado, pues también en dosis más altas se suele presentar con más frecuencia el efecto diurético, que es empezar a sudar más, ir mucho al baño, y esto puede generar deshidratación. Un mal uso, por ejemplo, del consumo de cafeína en la semana pico es cuando quieren provocar deshidratación con la misma cafeína, pero lo hacen tomando café. O sea, estás bebiendo líquido para eliminar más líquido. Entonces no tiene mucho sentido. Si la van a utilizar como suplemento, tal vez podría convenir un poco más en su forma de tabletas, comprimidos o polvos, ¿sí? Porque al final del día, pues estás buscando sacar líquido y estás metiendo más líquido. Entonces, no hay mucho sentido en eso en la semana pico, ¿ok? Hay diferentes formas de cafeína. Hay variantes como la cafeína anhidra, que dura menos tiempo, pero es más agresiva, y otra que es cafeína anhidra de liberación prolongada, me parece, que más bien lo que hace es que te va dando el efecto poco a poco y eso evita que te dé un bajón tan brusco una vez que se pasa el efecto. Estos son algunos de los efectos que asociamos al consumo de cafeína, por lo que para mantener el rendimiento también durante la semana pico o en general durante la puesta a punto puede ser bastante bueno. ¿Se pueden dar taquicardias muy fuertes si supera la dosis? Por supuesto que sí. Estimula también el aparato cardiovascular, tengan cuidado con eso. Por eso nunca así, ni con fármaco ni con suplemento. Por nada del mundo utilizan la dosis más alta desde el inicio, que es lo que los famosos niños cabeza de brócoli en las redes sociales andan haciendo cuando se echan el Monster con la scoop de no sé qué y que hay tantos memes al respecto. Entonces, aguas con eso. Empiecen siempre desde la dosis más bajita y de ahí incrementan a tolerancia. Una opción para aquellos que son muy sensibles puede ser el extracto de té verde. ¿Sí? La dosis para obtener el galato del té verde o la teanina también está alrededor de los 400 a 500 miligramos, por lo que también no es como que sea muy buena idea querer meter esto en forma de té en una semana pico si estás buscando también como que el rendimiento y la diuresis o demás. Lo que te convendría es el suplemento, el extracto, ya sea en comprimido o a lo mejor en polvo, creo que también lo venden, pues para que no estés metiendo más líquido. Aparte aquí es más, necesitarías como unas 5 a 10 tazas para obtener el efecto. Otros quemadores que pueden llegar a utilizarse para alcanzar el porcentaje de grasa, como bien dijeron hace rato, son justo la cinefrina y la yoimbina. La cinefrina con una dosis de 10 a 20 miligramos repartido en 2 dosis al día, y la yoibina, y en conjunto te darían un efecto más potente. Sin embargo, son dos suplementos que hasta el momento tienen evidencia mixta. ¿Qué tan buena es la vitamina C como diurético? Vitamina C como diurético. La respuesta rápida es no sé, pero ahorita lo investigamos. Créate, porque sí, no, nunca he escuchado que usaran vitamina C para diuresis, está raro, pero ahorita lo investigamos.
Creatina, ¿sí? La creatina es un suplemento que dijimos nos va a dar un efecto crónico, estamos en muchas tomas, ¿sí? Esta funciona potenciando pues básicamente el sistema energético de los fosfágenos que utiliza ATP y fosfato de creatina. Por eso vemos que se asocia con incremento de rendimiento, aumento de la masa muscular a través de la hidratación. Esto es importante, pues no te da hipertrofia, no confundan eso. Te da o sea, te da un ingreso de agua intracelular hacia adentro de las fibras musculares y ya, no te da otra cosa, ¿sí? Como potencia el uso de los sistemas energéticos de fosfágenos, podemos tener mayor expresión de fuerza durante el entrenamiento. Eso es algo bueno, pues nos ayudaría también a mantener el rendimiento. Esta creatina sería un suplemento completamente seguro durante la puesta a punto y pues, si quieren meterse un poquito más a la información, también sabemos si ya tiene usos más clínicos, terapéuticos y demás. Mira, por aquí ya nos respondió alguien. Sí, un conocido lo ocupó en su última competencia y que ingería 2 cápsulas cada 6 horas de vitamina C. Esa no me la sabía, mira. Voy a tener que leer acerca de esa vitamina C como diurético. Muy bien. Ahora, para la creatina hay diferentes formas de tomarla, dos en particular, con protocolo de carga y sin protocolo de carga. El que no lleva carga, pues es el que todos conocemos, 5 gramos de creatina a diario o el cálculo de 0.7 a 0.1 gramos, 0.07, perdón, a 0.1 gramos por cada kilogramo de peso, ¿sí? Para simplemente pues un protocolo normalito. Lo que hacen algunos es el protocolo de carga en los que se consumen de 20 a 30 gramos diarios o 0.25 a 0.35 gramos por cada kilogramo para hacer que las reservas de creatina pues se llenen más rápido. Al final del día alcanzas el mismo punto, ¿sí? Yo les diría también, si es un suplemento que habitualmente no consumen, el que sea, no solo la creatina, no lo empiecen a consumir en la semana pico, o sea, cuando ya van a competir. En la semana pico hay una regla no escrita que es no pruebes cosas nuevas. Nayeri dice, sí, a mí después de cada comida tenía que consumirla. No, aquí no sé si se refiere a la creatina o la vitamina C que estaban comentando, pero pues sí, en general todos estos suplementos son seguros, no se preocupen. Un adaptógeno, la ashwagandha. En este caso, la ashwagandha, los omega 3, el magnesio, la vitamina D3, suele ser ya como un combo que casi siempre van juntos, o muchos de ellos van juntos, para tratar de modular o gestionar el estrés fisiológico. Particularmente la ashwagandha participa en la regulación de un eje que es el hipófisis hipotálamo adrenal, que tiene que ver con la producción de cortisol y la regulación de procesos de inflamación sistémica que son del sistema inmune. Ojo aquí, aunque dice que reduce la fatiga y puede aumentar el incremento de fuerza en periodos de alto estrés y en general te habla de adaptación al estrés fisiológico, no quiere decir que la ashwagandha va a eliminar el estrés o el cortisol, ¿sí? O sea, el estrés que te lo está provocando sigue ahí. Tienes que acompañar siempre esto también de una mejora en la calidad de sueño y de descanso. Ok, Karen nos comparte, ahorita estoy tomando creatina y me estoy preparando para competir, pero entonces en la semana pico debo dejar de consumirla. No, dije, si no la consumían y la quieren empezar a consumir por primera vez, no lo hagan en la semana pico. O sea, como algo nuevo, pero tú ya la consumes, adelante. Denme un segundito.
Listo. ¿La creatina se debe de descansar? No, no hay necesidad de. Algunos lo hacen para volver a hacer una carga y como que volver a tener los efectos, pero es bastante innecesario, de hecho, o sea, incluso el protocolo de carga por sí solo no es algo indispensable. ¿Ok? Ahora, también la ashwagandha, así como la creatina, pues ya empieza a tener otro tipo de usos, por ejemplo, cuando una persona llega a experimentar demasiada ansiedad, en general condiciones que tienen que ver con muy alto estrés, la ashwagandha parece tener buenos beneficios o altos beneficios. La dosis anda entre 200 miligramos hasta 2000 miligramos, o sea, es muy grande el rango, sin ningún problema. La mayoría de suplementos la traen en dos cápsulas de 500 miligramos cada una, lo que te da un consumo de 1 gramo prácticamente. Las tomas serían de dos formas, o al despertar o antes de irte a dormir, o una toma al despertar y una toma antes de irte a dormir. Aquí lo que están viendo es justo cómo son estos efectos que a través de la modulación del estrés, la ashwagandha nos puede dar una ventaja en la expresión de fuerza, ya que esta depende un poco más de las adaptaciones del sistema nervioso central del entrenamiento. Lo que vemos es que no necesariamente esto implica un incremento en la masa muscular, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en consideración. La L-carnitina, órale, la L-carnitina, no la puse porque sea eficiente para la pérdida de grasa y algo así, es porque es de uso común. Sin embargo, aquí les pongo otras formas de la L-carnitina que tienen otro tipo de efectos. Esta información, de hecho, está sacada de la base de datos que quiero que vean como último punto del día de hoy. Es decir, acuérdate que puede que un suplemento no sea eficiente o eficaz para darte un efecto, pero eso no quiere decir que sea completamente inútil, tampoco que te haga daño. O sea, también, si te gusta tomar L-carnitina porque tienes placebo y te hace sentir que pierdes peso, adelante lo puedes hacer. Este es el mecanismo de acción que te comentaba. La L-carnitina está aquí esperando a que lleguen las grasitas para meterlas a la mitocondria. Que tomes más L-carnitina no quiere decir que va a llegar más grasa ahí, pues eso depende de las demandas energéticas. En conjunto también, recuerda, te mencioné los omega 3, el magnesio y la vitamina D3. Por último, dos que son, ay, perdón, espérame, esta no, aquí está. La betalanina como un complemento para los preentrenos, en este caso para mejorar un poco esta parte de regulación del estrés metabólico a través del incremento de las reservas de carnosina. La betalanina es justo un precursor de la carnosina y la carnosina ayuda a disminuir el impacto de los cambios de acidez en el tejido muscular. Por eso se acompaña mucho en los preentrenos junto con la cafeína. La dosis promedio es de 2 gramos, o sea, 2000 miligramos, o en fases de carga también se pueden hacer hasta 5 gramos diarios. Sin embargo, acuérdate que esta puede provocar un poco de picazón, ¿sí? Entonces, considerarlo nada más. Otro que puede ser utilizado para la recuperación es la citrulina. De hecho, algunos lo que hacen es que compran la citrulina, la betalanina, la cafeína por separado y se toman la dosis efectiva de cada una. Entonces, eso suele ser un poco más barato que comprar los preentrenos, que en general no soy como tan fan, pero pues es una opción más, ¿sí? Ahora, lo que me interesa que se lleven más allá de una lista es esto de aquí. A ver, alguien deme el nombre de un suplemento que no hayamos mencionado y que quieran revisar. Por ejemplo, el que dijeron hace rato de la vitamina C. Puede ser nombre de producto o nombre de sustancia activa. A ver, vamos a ver qué hay respecto a la vitamina C. La base de datos es esta de aquí, así se llama, Examine o examine.com. Ok, la vitamina C o el ácido ascórbico es una vitamina esencial y bastante popular en su suplementación debido a las propiedades antioxidantes. Un perfil seguro y un bajo costo. Algunas personas lo utilizan para reducir los síntomas del resfriado común. No me dice nada de la diuresis. Aquí está cómo se sintetiza, cómo la consumimos. Ajá. Dosis desde 200 miligramos hasta 2000 miligramos para reducir.
los síntomas durante la duración del propio resfriado, agentes antioxidantes. Aquí no dice nada de diuresis, ¿eh? Entonces, ok. Ah, mira, ok. Pregunta, ¿esos que lo tomaron para la diuresis experimentaron diarrea? Aquí habla de una dosis a la cual ya puedes experimentar diarrea. Diuresis con vitamina D. Es que arriba pusieron vitamina C. Inositol, la faseolamina ayuda con la oxidación de grasas, no sé. El HMB, se pusieron demasiados suplementos. Mejor les digo, a ver, glutamina es un aminoácido que te puede ayudar con los problemas gastrointestinales, o vamos a buscar cada uno. Inositol. Como no me pusieron para qué, solo les enseño la información que pusieron. Aquí te está diciendo. El inositol puede promover la insulina, la sensibilidad de la insulina, perdón, y ayudar con el control glicémico. Por eso algunos lo utilizan como acompañamiento en el tratamiento de síndrome de ovario poliquístico y como tratamiento de preventivo de diabetes gestacional. Las formas más comunes son estas y ya. ¿Qué es el inositol? Aquí nos está diciendo. Y diabetes, síndrome de ovario poliquístico. Ok, acá dice, suplementación con inositol tal vez puede ayudar a alguna evidencia sugiere que esto puede producir una reducción en el índice de masa corporal, ok. En personas, uy, perdón, le piqué algo que no. En personas, ajá, con sobrepeso u obesidad. La suplementación con inositol también puede reducir la presión sanguínea, niveles de triglicéridos, colesterol, como que en general es como para el metabolismo de macronutrientes. Faseolamina, a ver si no lo escribo mal. Faseolamina, eso no. El HMB también es como un anticatabólico, ese también lo van a encontrar aquí. El HMB, no sé si han visto las rutas metabólicas, pero tiene que ver con la síntesis de leucina y en general de los BCAAs. Pues puede ayudar a regular el metabolismo para inclinarlo más hacia el anabolismo. Yo les diría, es un suplemento bastante innecesario porque ya ustedes consumen proteínas suficientes. Glutamina, pues también, a ver, es que es otro aminoácido la glutamina, entonces. um, ok, la glutamina puede ayudar un poco con la recuperación y hasta donde sé, al momento en el deporte puede ayudar un poco incluso más con el tema de estrés gastrointestinal. O sea, podría ayudar un poco con esa parte. En el tema de recuperación hablamos de condiciones muy estresantes y de mucho desgaste físico. La verdad es que muy pocos seríamos candidatos para aprovechar realmente una glutamina. Con magnesio es que es mayor la diuresis. Ok, aquí ya me están hablando de varios micronutrientes, magnesio, vitamina D y vitamina C para diuresis. Yo la dudaría. Tengo entendido que no es la vitamina C un diurético, se emplea por ser una vitamina hidrosoluble, ajá, y saturar el plasma del cuerpo, buscar eliminar el excedente mediante la micción. Al menos ese es el sustento que he escuchado de gente que lo emplea. Sí, es que es lo único que da como sentido. Yo no les diría que usen esos micronutrientes como diuréticos. No porque les vaya a pasar algo malo, sino porque no tiene mucho sentido que los usen así. Por lo menos de la vitamina D tampoco lo he escuchado. El picolinato de cromo también se utiliza como, digamos, como auxiliar, en general de tratamientos con sobrepeso, obesidad. Ah, es que este es un estudio. Ahí está. Sí, pues en general te habla de cromo, picolinato de cromo, tratamiento con sí,
conjunto con vitamina D3 para diabetes. Entonces puede ser que ayude justo a la parte metabólica. Y sí, sí lo he leído un poco, pero como suplemento deportivo, de nuevo yo lo vería bastante de más. Berberina para la pérdida de grasa. Aquí está. Ajá, ese es un extracto de una planta. Ok, tiene un potencial efecto para reducir los niveles de azúcar en sangre. Acuérdense que eso no significa necesariamente perder peso, pero puede ayudar un poquito, o sea, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo puedes tomar la vitamina C? Pues en dosis segura no hay problema que la tomes siempre. Ahí decía de 200 a 2000 miligramos más o menos, y que de 3000 a 10000 miligramos te podía ocasionar diarrea. Entonces ahí ya cuidado. El picolinato de cromo supuestamente dice, bueno, yo he utilizado para la quema de grasa en alumnas, me ha servido tanto el picolinato. Ahí tengan cuidado porque, por ejemplo, o sea, está bien que lo hayas utilizado, pero ¿cómo te aseguras que es el picolinato el que está provocando la quema de grasa? Es como, es como si yo les dijera, ah, mira, yo me tomé este té de no sé qué y perdí grasa, entonces te lo recomiendo. O sea, eso es experiencia personal y está bien, o sea, es parte de la evidencia, tiene que existir, pero no tenemos siempre la forma de asegurarnos que haya sido el componente. Tendrías que hacer pruebas de cómo se debe tomar el picolinato como, pues como suplemento, ya lo venden. A mí apenas me lo recomendaron. Creo que se pican mucho con los suplementos, ustedes en particular, y particularmente con aquellos que son bastante prescindibles. Les voy a dejar otra base de datos, que en este caso es el PubMed, para los que puedan y quieran meterse a investigar más. Ojalá no se tomen a mal el que yo les diga que no se fijen tanto en esos suplementos, no lo hago con esa intención. Aquí les dejo el enlace del PubMed en el chat del Zoom. Ahí está. Y aquí pueden encontrar información acerca de cualquier tema y pueden filtrarlo. Por ejemplo, si yo quisiera buscar cafeína, me van a aparecer todos los estudios que existan acerca de la cafeína que estén contenidos en esta base de datos. Aquí puedo filtrar por fecha de los últimos 5 años, últimos 2 años, últimos 10 años o los que yo quiera, el tipo de estudio que quiero eh, pues analizar y entonces ya solo tengo que abrir el enlace. Los que están gratis son los que tienen esta leyenda que dice free. Los que no son de paga, pero yo no les dije esto, se pueden meter al Psycho, se meten a un artículo que no sea gratis, a este no era gratis, copian código DOI, el código DOI es único, se van al Psycho, lo pegan, y si alguien ya lo metió al Psycho, ahí está, acceso gratis. Yo no les dije eso, guiño, guiño, pero espero que hayan aprendido el proceso, porque entre comillas no es legal. Aparte del Psycho, ¿dónde podemos obtener los artículos gratis? Si tienen una cuenta institucional de, o sea, no del IAF, sino de alguna empresa o alguna universidad, el ResearchGate es como un Facebook, pero de investigadores. Yo, por ejemplo, mira, tengo mi cuenta y si yo busco algún tema en particular, por ejemplo, aquí me aparecen de las personas que sigo, ¿no? Pero vamos a suponer que hay alguno que no sea gratis. Tú puedes, mira, aquí hay uno de Eric Helms. Supongamos que este no lo puedo descargar. Mira, aquí dice que ni siquiera hay abstract, pero sí te da la opción de descargar. Ok, lo que tendrías que hacer es, si no te deja descargar, le puedes enviar un mensaje directo al investigador y decirle, oye, estoy haciendo este trabajo, me interesa leer tu trabajo en este artículo y te lo pueden facilitar. Sí, la verdad es que son muy accesibles. Esa es una red, pero ahí dependes de que tengas la cuenta institucional. Y si no, también pueden buscar el PubMed Central. PubMed Central. El PubMed Central es vamos a decir, como una variante del PubMed normal, pero donde solo te van a aparecer los artículos que están gratis. Así. O sea, no es que solo tengan gratis, sino que solo te aparecen, o sea, no te van a aparecer los que son de paga, ¿sí? Y aquí están todos. Igual puedes filtrar por tema, para el objetivo y demás. Y ahí ya literalmente pues sí, con cualquier suplemento que te pongan enfrente. Oye, que el picolinato, que ahorita estaban bien interesados en el picolinato. Yo les diría que
En mi opinión, cuando vean esos suplementos que te dicen, se usan para el acompañamiento de tratamiento dental, pues son bastante innecesarios en una persona sana que busca perder peso con un déficit calórico. En mi opinión, no vería por qué hacer gastar a una persona en un suplemento como el picolinato de promo, pudiendo planificar un déficit, unos buenos macros y ya. Lo veo bastante innecesario. En la otra página era esta, ResearchGate, y ya está. Nada más que aquí sí les tienen que aprobar la cuenta y todo. O sea, me costó un rollo porque ya no soy estudiante, entonces me tuve que por ahí dar de alta con otra cuenta que tengo por ahí. Pero bueno, hasta aquí el taller del día de hoy. Espero que haya sido útil, por lo menos en la toma de decisiones, el tema de la planificación. Eh, yo les diría eso, en lugar de buscar listas y qué suplemento me tomo para no sé qué, pon el suplemento, vete a la tabla, busca la sustancia y ve qué aplicaciones tiene. Como yo les digo, si de pronto dicen, se usa en el tratamiento de tal, tú no eres un paciente con diabetes tipo 2, tú no eres un paciente con síndrome de ovario poliquístico, creo que puedes prescindir bastante de gastarte el dinero en ese suplemento. Y ya, vete a lo clásico funciona. Sí, bien hecho funciona. Y ya, no hay más. Gracias a ustedes por el tiempo, por la paciencia. Al contrario, Norma, también un saludo, un placer estar con ustedes. Pues bueno, espero que nos podamos reunir en otra ocasión, que les haya servido el que empiecen a practicar con esas herramientas el analizar un suplemento, ¿sí? No es fácil, pero es algo que tienen que hacer si es que se van a dedicar a la asesoría, ¿sí? Es algo necesario para que marquen realmente una diferencia de entre aquellas personas que no saben hacer las cosas y los que sí saben. Y ya, nada más. Cuídense mucho, que tengan bonita tarde, que estén muy bien y excelente domingo. Adiós, chicos.